Radio 10 presenta a Alfredo Serrano Mancilla. Comienza La Pizarra. La Pizarra. Alfredo. en los mediodías de Radio 10. Se fuerza la máquina. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle y me subo. Estoy muy feliz por pagar impuestos. Muy feliz por haber pagado impuestos durante muchos años en España y por seguir pagando impuestos. Sé que esta es una frase un poco antipopular, pero voy a explicarme para no parecer demasiado loco. Mi mamá no la está pasando bien, como muchas mamás, como muchas abuelas, como muchos abuelos, como muchos papás, como muchos tíos, tías, y necesitan pues un apoyo en términos de salud. Es decir, los médicos y las médicas que siempre necesitan, no, me imagino que todo el mundo que nos está escuchando tiene o ha tenido algún familiar, algún conocido, conocida. Pues no es una buena racha de mi mamá, tiene ahí una enfermedad que está tratándose. Y realmente, a pesar de que a nadie le gusta tener a una mamá con una enfermedad que hay que tratar, estoy muy feliz porque la sanidad pública en España está muy pendiente de ella. Tanto así que le acaban de entregar un medicamento que dicen que es carísimo siempre y cuando sea mercantilizado. Dicho de otro modo, cuando hay que comprar y vender. Gracias a que hay una sanidad pública, este medicamento se lo han entregado a mi mamá, no gratis, sino como un derecho, que es distinto. Además de eso, le han puesto un asistente de respirador a la noche para ayudarle a respirar, dado que tiene una cierta dificultad en estos días para su oxígeno. Y rápidamente tiene. Además, le han hecho todas las pruebas habidas y por haber para descartar otras enfermedades. Le han hecho el TAC, el neumólogo le trata cada vez que se necesita, sin abusos, pero sí ser tratada como un derecho humano que debería ser para todas y para todos la salud. No es que esté feliz, pero sí estoy feliz porque tiene todos los cuidados médicos que necesita gracias a una sanidad pública que la única manera de que exista es pagándola con impuestos. Así que todos los años que trabajé en España como profesor universitario, pues pagué mis impuestos, los que toca, y entiendo que hoy, gracias a que otra gente paga impuestos, le pueden resolver un problema médico del cual pues mi mamá no podría pagar el medicamento, ni pagarse un neumólogo, ni pagarse un respirador artificial a la noche. La verdad que por eso digo que estoy feliz de pagar impuestos. Y me pone muy triste cuando escucho, ahora que vivo en la Argentina, a gente como Macri, Larreta, Bullrich o Milei decir la cantidad de sandeces que dicen en torno al pago de los impuestos. Entiendo que cuando dicen eso es que les da absolutamente igual todas las abuelas, abuelos, tíos, tías, padres, madres que hay en la Argentina, que en un momento determinado necesitarán una ayuda en materia de salud. Y además digo que dice sandeces porque además de eso, yo no estoy diciendo que tengan que pagar impuestos los que menos tienen. No tiene ningún sentido que alguien que no tiene para llegar a final de mes o que tiene dificultad, sea una persona o sea incluso una empresa que tiene sus dificultades, no tiene que pagar impuestos. Claro que no, pero sí pueden pagar impuestos, deben pagar impuestos aquella gente que tiene mucho. Que dicho sea de paso, en la Argentina, por cada 100 pesos que ganan, deberían de estar pagando en torno a 25 a 35 pesos. Y sin embargo, solo pagan 4. Se ahorran 21 haciendo piruetas legales y por no hablar de la evasión, es decir, de la ilegalidad. Ahora sí, arrancamos. Dale play, esto es La Pizarra. Nadie sabe por qué me va el frío, porque he perdido toda mi nobleza. Faltan a buscarme mi camino, pues se apagaron hasta las estrellas. No sé dónde me llevará el destino, en este mundo que da tanta pena. Me siento como perdido y vacío.
río, y años que cumplo, años que me pesa. Nadie sabe lo que sufro, porque a nadie le interesa. Si me muero esta noche, mañana estaré bajo tierra. De todo somos iguales, no tenga lo que tenga. Somos pueblo, no lo olvides, a la muerte le da igual que sea. Esto va para el barrio, pa' los que odian, pa' mis adversarios, pa' las ancianas rezando el rosario. Oscuros tiempos pa' los vecindarios, se han matado sus críos, ya tanto los diarios. Me he criado entre flamencos en un barrio obrero. También se mueve droga pa' conseguir dinero. Tiene el cuello en la soga, al lado del agujero. La vida Recording una in broma, progress. total cero. La quiero, la mama, el barrio me llama y tengo 1000 ganas. No quiero estar en la cama, mi Isma, mi Aya, el Rafa, Granada. No va a pasarle nada, la cama, el karma, problema del alma. Lo grabo esta semana, mi pena no sana, mi gata no sana. La cena, ganarla, la vía una caravana que no siempre va a salir de viento. Que las palabras se las lleva el viento. Mucha familia, mucho sufrimiento. Yo te mentí, por eso me arrepiento. Por eso no duermo, por eso ya no siento. De niño robaba, la mamá lloraba, la vía quemaba, un plato no faltaba. El barrio te cambia, la gana, el ansia, engaño, malicia, luego la puñalada. La mamá reza por mí, la mamá reza por mí, la mamá. La mamá reza por mí, la mamá reza por mí. Hola, hola, hola. Ay, 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 qué ganas que tenía de poner al aire a este hermano de dos gemelos, granaíno de Granada, de cerca de mi tierra, de Andalucía, que se llama Proc. Hacen esta mezcla así fusión con otro tipo más loco que es Maca. Reza por mí, la verdad que lo recomiendo encarecidamente. Que por cierto, estos hermanos, Ajax y Proc, ayer me enteré que el día 25 de mayo van a estar en Buenos Aires y es un imperdible. Son dos chicos que hacen música de verdad, a mí al menos me apasiona. Sé que a nuestro Abraham Verduga también les encantan, músicas bien escritas, bien hechas, muy, muy hermosas. Teníamos muchísimas ganas de arrancar un sábado más haciendo radio aquí en los estudios de Radio 10 en Argentina, en Buenos Aires, en Palermo. También estamos al aire en Radio Pichincha en el Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, estamos en Sin Antena en Paraguay, en Radio Sonora y Altavoz Radio en México y en Canal Red en España. Estamos, como diría nuestra Crismar Lujano, estamos hasta en la sopa. Hasta en la sopa. Y hoy tenemos programón. Antes de saludar a toda la banda, me faltan algunos y algunas. Suele pasar. El día que estemos todas y todos el equipo al completo, yo creo que ya podríamos terminar de hacer radio alguna vez, porque nunca estamos todas y todos, pero bueno, de eso se trata. Y ahora voy a saludar a todo el equipazo. Hoy tenemos un programón por dos motivos. Uno es porque vamos a conversar con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, 8 años presidente de España. Conoce muy bien América Latina, conoce mucho América Latina, conoce mucho la Argentina. Y bueno, creo que nos tocaba conversar con él. Es un habitué de la pizarra, año tras año los tenemos, disfrutamos de sus charlas y verdaderamente hoy sí o sí vamos a conversar con él. La semana pasada tuvimos con Álvaro García Linera, el primer programa colamos a Crismar Lujano en las mañaneras y le preguntamos a Andrés Manuel López Obrador. No se malacostumbren. Ya esto será solo así como para impresionar las primeras semanas, pero luego puede pasar cualquier cosa, nunca se sabe. Y también mañana, día 5 de marzo, 5 de marzo, sí, mañana se cumplen 10 años de la partida física del presidente Hugo Chávez, del comandante Chávez. Y creíamos que era también importante hacer un guiño a un personaje histórico en la región para América Latina. Están los que le aplaudimos lo que hizo y están los que le odian, pero está dentro de lo que es la historia política latinoamericana reciente. Y anoche se nos ocurrió decirle al presidente Maduro, a Nicolás Maduro, el presidente constitucional venezolano, digo lo de constitucional con mucha ironía porque ahora ya Estados Unidos y Europa
consideran que sí, porque como necesitan petróleo, hay una suerte de ecuación directa entre la necesidad de petróleo en el mundo y el índice de la democracia en Venezuela. Entonces ahora Nicolás Maduro es muy demócrata en tanto en cuanto para Estados Unidos y para Europa, pues, y bueno, necesitan petróleo. Me imagino que ahora están en condiciones de devolverle el oro, ¿no? O eso todo, todavía no, ese tema no se toca. Todos andará, no te crean que, yo creo que van a llegar. Bueno, anoche le pedimos, por favor, presidente Maduro, podrías tener unas palabras en exclusiva para la pizarra, para evaluar, ¿no?, estos 10 años, y nos mandó un audio. Nos mandó un audio y lo van a escuchar dentro de unos minutos, así que hoy tenemos a Zapatero en entrevista y un audio en exclusiva del presidente Nicolás Maduro sobre estos 10 años de Hugo Chávez. Y habrá de todo, pero sobre todo lo que tenemos es equipo. Así que empieza a saludar. Hoy, no sé por qué, han cambiado los roles y la que habitualmente sale en tránsito, ¿no?, en coche, en auto, en un teleférico, en algún sitio, hoy hemos decidido, o ha decidido ella, que ella dijo, a mí me gustó. Crismar Lujano en movimiento. ¿Dónde estás, amiga, compañera? Hola Alfredo, ¿qué tal? Bueno, estamos en Chihuahua, muy cerquita de Sonora. No estamos en camino para allá, tengo que decirlo, solamente vamos a presenciar uno de los espectáculos más hermosos de México. Vamos hacia Urique, un pueblo incrustado en la Sierra Tarahumara, a ver a los raramuri o a los pies corredores correr. Valga la redundancia, son estos, pertenecientes a este pueblo Urique, en donde pueden correr hasta 250 kilómetros sin detenerse. Así que vamos a ir a verlos correr y quién sabe, quizás también tener alguna entrevista en exclusiva de algunos de estos corredores que seguramente son muy conocidos en otros espacios donde correr, bueno, es un talento. Así que quien no se lo crea, que pongan el canal Twitch desde la pizarra, ¿no? O que pongan en el streaming que tenemos ahora mismo en Radio 10, en YouTube, van a ver que Crismar es real. La tenemos en un auto, se ve ahí. Bueno, esperemos que nos dure todo el programa, así que concentración, por favor. Tenemos a Cris ahí en el norte mexicano. Voy a seguir saludando a la banda. A ver, a mi izquierda, sin que sirva de precedente, sin que sirva de nada, está Bahía Luna. ¿Cómo estás, amiga, compañera? ¿Cómo andan, equipo? ¿Todo bien? Bueno, qué programón, qué ganas de escuchar a Zapatero, a Maduro, un audio de Maduro, la verdad, increíble. Todos nos acordamos y todas ese 5 de marzo, ¿qué estábamos haciendo, no? Cuando nos enteramos de una noticia tan importante para América Latina y para el mundo. Hoy tenemos un programa muy especial, Alfredo. Me parece que la vuelta al mundo, toda la vuelta al mundo dedicado a Uruguay, lo cual me pone muy, muy contenta. Al fin se hace justicia. Y también en Argentina pasaron, ¿no?, algunas pequeñas cosas. Una semana movida en Argentina. Y voy a hacer lobby en esta parte del programa para que la última sección sea los días más raros del mundo. ¿Cómo? Sí, estuve leyendo que esta semana se conmemora el Día del Pelo. ¿Qué? Así que Leandro y Alfredo, no sé por qué. Nosotros le hacemos honor Hacemos honores al Día del Pelo. Por lo menos tenemos. Entonces, al final del programa vamos a tener un repaso de los días más extraños, curiosos, ¿no?, que se festejan como el Día Internacional de algo. Le pedimos a nuestra audiencia que si conoce de algún día que le llamó la atención cuando la escuchó alguna vez en la tele, en la radio, nos lo vayan escribiendo, y que además, si se les ocurre que falta un Día Internacional de algo, vayan por favor planteando ideas. Y por cierto, ¿por dónde nos pueden escribir? Y ya de camino saludo a mi derecha, sin que signifique tampoco nada. Flavia, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Alfred? Bueno, vamos a empezar diciéndoles que nos pueden escribir por Twitter, @lapizarraoc. Estamos en Instagram y Facebook como Radio La Pizarra. Obviamente, si quieren ver estas caritas divinas muertos de calor, estamos en twitch.tv/AlfredSarramansi. Estamos en el stream de YouTube de Radio 10. Ya no sé, estamos en todos lados. O sea, ahora estoy viendo que en el YouTube de Radio 10 no solo nos vemos, sino vemos que hay un montón de churros. No es que nosotros hemos comprado estos churros, sino lo han dejado el equipo maravilloso, ¿no?, de Juana Morini y compañía. Así que no es que seamos unos... No, está todo bien así, ¿no? Sí, le agradecemos a Conflicto de Intereses. Y muy, muy, muy rapidito te digo que más hacia el final del programa vamos a hablar de... Mira que te como, hermano. Mira que te como. ¿Cómo? ¿Eso qué es? Eso quiere decir algo. ¿Quiere decir algo? Quiere decir algo, es una frase muy importante. Vamos a hablar de
un arquero campeón del mundo. Ay, ay, ay. Me imagino que no debe ser entonces el arquero de Brasil. Ay, No. perdón, que me metí en otro Ni el de charco. Francia. Que me metí en otro Ni el de charco. Francia. Bueno, ya lo han escuchado, ya lo tengo aquí enfrente. Hoy viene haciendo no apología de Chicago, no Del de delito. Chicago, Estados Unidos, sino del Chicago, el equipo argentino. Leandro Álvarez, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Alfredo? 38 grados, 8 de térmica acá en Buenos Aires y nosotros tomando mate con churros, muy porteña nuestra práctica. Y bueno, me vine para la ocasión porque de acá me voy directo a la cancha porque también con 38 grados tengo que ir a la ¿De cancha verdad? a morir de insolación. Sí, ¿Contra quién juegas? jugamos contra San Telmo a las 5 de la tarde, locales. Ah, gran partido entonces. Sí, sí, gran partido, dos equipos tradicionales. Y además, Alfredo, lo que tenemos hoy en el programa es una nueva sección en la cual vamos a explorar las elecciones y la situación política de países que no estamos acostumbrados a tratar. En este caso, vamos a ir con un viejo conocido de Argentina, pero en materia futbolística. Dicho sea de paso, lo tenemos un poco de hijos, pero es un país muy, pero muy importante, el más importante a nivel demográfico y económico de África. Tuvo elecciones la semana pasada, estamos hablando de Nigeria. Vamos a analizar el panorama político, electoral y alguna que otra rareza también que tenemos para contar sobre Nigeria. Es decir, que si ya no teníamos ocupaciones en la pizarra de tratar lo que ocurre en América Latina, no vamos a hacer siempre una mirada a algún país muy lejano, quizás muy desconocido, pero que vive gente que sufre, que tiene actividad económica, que pasa todo. Hoy guiño a Nigeria porque fueron las elecciones presidenciales del domingo pasado, así que bueno, vamos a hablar un poco, iremos haciéndolo, programa tras programa. Yo me agarro Costa de Marfil, la Côte d'Ivoire, pero cada uno, me imagino que Chris va a ser Togo, cada uno se va eligiendo un país, no tiene por qué ser de África, de cualquier lugar del mundo. Bueno, tenemos el menú listo, así que arrancamos. Alfredo Serrano Mancilla, en los mediodías de Radio 10. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Último fin de semana del verano en Tecnópolis. Shows, propuestas y la cuarta edición de Nosotras Movemos el Mundo por la Democracia. Lara 91K, Taichu, Bebe Azul, homenaje a Gilda y mucho más. Del 3 al 5 de marzo, de 16 a 22. Conoce más en tecnopolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina. Presidencia. Últimas preguntas para nuestra familia finalista. ¿Con qué alimento se lo relaciona a cierto jugador de la selección? Fideo. Muy bien. ¿Y cuál es el fideo que elige la familia argentina? Marolio. Te da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Ante café, harina y palpitos. Volvió Black Carrefour. Hasta el miércoles, en Hipermarket y Carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de cacao, pañales y desodorantes. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yerba, café y yogures. Además, 3x2 en vinos y espumantes. Compra también en Carrefour.com.ar. Válido del 1 al 8 de marzo de 2023. Inclusive, para más información consulta en Carrefour.com.ar. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de membrillo. De galletitas cookies. Lo que pasa en el mundo, lo escuchás en Radio 10. Vamos a nuestra vuelta al mundo y hoy el epicentro de la vuelta al mundo es estos 10 años de Hugo Chávez. Mira que pasaron cosas en el mundo, en América Latina y en Venezuela. Es un país el foco de atención permanente de muchas y muchos. Y como decíamos al principio, anoche le pedí personalmente al presidente Nicolás Maduro si nos podría mandar un audio para la pizarra de balance, de qué se siente después de 10 años de la ausencia física del comandante Chávez, y nos dijo esto. Ajá, Alfredo, me llega tu mensaje saliendo del sur de Venezuela, de Ciudad Bolívar, de acá de la empresa Sidor, con la clase obrera, y le mando un saludo a todos tus oyentes en la pizarra. Estamos pendientes esta semana de una buena entrevista, la semana que viene. Estamos recordando los 10 años de la partida física del comandante Chávez. Y en 10 años, como le decía la clase obrera hoy, Chávez nunca ha estado ausente, nunca ha estado doblado, nunca ha estado apartado. Chávez
ha estado presente con su imagen, con su pensamiento, con su ejemplo. El pueblo siente y ama a Chávez como siempre, pues, como hace 10 años, como hace 20 años. Quizás sea la reflexión que puedo compartir. El Chávez presente y nosotros de pie. Chávez hecho gente, hecho pueblo. Es un fenómeno de verdad. Y nosotros aquí en Venezuela resistiendo de pie, avanzando, creciendo, creando, innovando y fortaleciendo la revolución bolivariana. 10 años después, hay que ver todo lo que ha pasado en 10 años. Las amenazas y las agresiones imperiales continúan en nuestro día a día, no cesan, pero tampoco cesa el empeño, la perseverancia de un pueblo, la sonrisa de un pueblo de seguir adelante, feliz construyendo su destino, su propia independencia y su propio futuro. Cuando la gente dice Chávez vive, responde a su vez la patria sigue, porque la gente siente a Chávez vivo en su esfuerzo, en su sacrificio, en su trabajo, en su esperanza renovada. Chávez vive y la patria sigue y Venezuela sigue. Un saludo a toda la gente de La Pizarra. Pronto estaremos ahí en una buena entrevista para intercambiar criterios, para responder preguntas. Un abrazo, pues. Le agradecemos al presidente Nicolás Maduro que haya mandado un mensaje. No es una persona que se prodigue en los medios de comunicación y creemos que era importante, sobre todo por este periodo, ¿no? De la ausencia física del presidente Chávez. Insisto, muy importante para América Latina, para Venezuela e inclusive a la gente que le odió y que le hizo siempre oposición, no podían, no dejaron de hablar de Chávez, siguen hablando de Chávez y seguirán hablando de Chávez. Le agradecemos enormemente. Ya ha dejado aquí que espera una próxima entrevista. Así yo diría que, bueno, le vamos a aceptar, ¿no? Entonces, no, claro que sí. ¿Cómo no? Vamos a hacer una entrevista. Te pegó un apriete, te dijo. Y sí, a ver cuándo me entrevistas. A ver cuándo me entrevistas. Y bueno, entonces ya vamos a ir preparando entonces. Y dijo, ¿cuándo voy para allá? Así que quizás viene lo para tenemos acá, en el vivo. estudio. Viene al estudio. Entonces, Patricia Burri, le estamos dando una primicia para que mañana salga a decir cualquier huevada. Bueno, paramos un momento. Ahora vamos a seguir haciéndole nuestra particular vuelta al mundo acá en La Pizarra.
automovileros Hay un doble cordón policial recorriendo farmacias porque se viene. y periodistas internacionales. 4 menos 10 de la tarde, estamos en Glasgow. 8 de la noche de la Argentina, último gran slam de la temporada. Estás en Radio 10. El sonido de la realidad. La Pizarra, el análisis internacional. En la voz de Alfredo Serrano Mancilla. Vamos con nuestra vuelta al mundo. Vamos a seguir dando vueltas y vueltas a este mundo, pero siempre con un pie y medio casi puesto en nuestra queridísima América Latina. Y quiero arrancar con Colombia. Quiero empezar con Colombia porque hemos publicado en CELAC, en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, una encuesta reciente de 2.158 casos. Es una encuesta presencial y en todo el país. Y lo que dice a grandes rasgos, está publicada en nuestra página web, y ha habido mucho eco mediático en Colombia, tanto eco mediático como que alguna diputada uribista de las importantes se ha dedicado a poner unos tweets uno a uno de todos los autores de la encuesta CELAC. Gracias por su amabilidad, por sus críticas, son bienvenidas siempre. Cuando no critican el contenido y nos critican casi por el apellido que tenemos, es cuando uno está feliz en esta vida porque hace lo que realmente tiene que hacer con rigor. Lo importante de la encuesta es que el presidente Gustavo Petro mantiene una imagen alta muy estable. 49% de imagen positiva. Es el segundo mandatario con imagen positiva más grande, más alta de América Latina después de Andrés Manuel López Obrador. Luis Arce está cerquita también. Siguiente, Francia Márquez, su vicepresidenta, también con un altísimo valor de su imagen positiva, casi 48 puntos. O sea, el binomio presidencial, Petro y Francia, tienen 49-48, alta imagen positiva. Lo más relevante es que la mayoría de los ejes programáticos que plantearon como promesa electoral tanto Petro como Francia Márquez en toda la campaña, todas, política tributaria, transformar y reformar el sistema de salud, reformar el sistema de pensiones, reformar el sistema de jubilación, abrir las fronteras con Venezuela y así podríamos seguir. Todas estas ejes del cambio, todos estos ejes del cambio tienen una valoración positiva altísima, altísima. Dicho de otro modo, la ciudadanía les votó para que cambiaran las cosas y están cambiando las cosas y la ciudadanía les sigue apoyando. Interesante, un dato que siempre parece que es una constante en toda América Latina. Los medios de comunicación siguen teniendo una imagen muy negativa. Dicho de otro modo, cuando le preguntamos a la ciudadanía colombiana, ¿usted cree que los medios de comunicación manipulan y dicen lo que le dan la gana a su conveniencia o informan correctamente? La gran mayoría, más del 70%, cree que manipulan. Dicho de otro modo, la ciudadanía seguimos sosteniendo que consumen los grandes medios de comunicación a modo de entretenimiento, pero no significa que les crean. Sí, Alfredo, una cosita corta. El mismo Gustavo Petro, que difundió los datos de esta encuesta, lo que puso en su tweet es: no creo que los medios nacionales den a conocer estos datos. Si bien la encuesta tuvo mucha repercusión en términos políticos, la realidad es que en los principales medios de comunicación no se hicieron eco de estos datos de la buena gestión de Gustavo Petro, y en ese sentido tenía razón, digamos, porque salió en todos lados, menos en los principales medios de comunicación de Colombia, ¿no? Y es precisamente por eso de que la ciudadanía, si bien lee los medios, pero no solo vota a través de los medios. Yo creo que no tenemos que sobreestimarlos, tampoco subestimarlos. Como bien decías, Bahía, la gestión, ¿no? La gestión también es aprobada con un 49%. Dicho a las claras, por ahora, en los primeros 6 meses de gobierno, Petro está cambiando Colombia junto a Francia Márquez. No es un eslogan de campaña, es un hecho político y la ciudadanía le viene acompañando. Ahora bien, además de todo esto que estamos hablando de Colombia, ha habido un rifirrafe interesantísimo en términos geopolíticos con el presidente salvadoreño, Cris, ¿no? ¿Qué ha ocurrido exactamente en este ida y vuelta entre uno y otro? Bueno, Alfredo, me has robado la palabra justamente porque este rifirrafe creo que todos y todas lo vimos en Twitter, lo pudimos leer. El presidente de Colombia directamente llamó o calificó como un campo de concentración para jóvenes, ¿no? La nueva megacárcel inaugurada recientemente por Bukele en El Salvador, quien obviamente pues a su vez defendió los buenos resultados de esta política de mano dura contra las maras. Recordemos que, bueno, se inauguró recientemente este centro de confinamiento al terrorismo, ¿no? Llamado así por el presidente Bukele, que está levantado a las afueras de la ciudad de Coluca. Y bueno, se inscribe justamente en la guerra contra el crimen organizado. Estamos hablando de que
bueno, se rige un estado de excepción en el que se permite detener a personas sin una orden judicial y además existen miles de denuncias en este sentido, de arrestos ilegales, torturas, desplazamiento forzado y asesinatos incluso dentro de las prisiones. Así que bueno, el presidente Gustavo Petro hizo, de hecho lo invitó a Bukele a un foro internacional para hablar sobre los métodos, ¿no? Que cambian en Colombia, se ha reducido el crimen por la creación de universidades y otras cuestiones relacionadas más a atacar el problema y no tanto a las causas y no al problema. Sí, realmente son posiciones muy diferenciadas, como bien decías, Cris, contrastadas, ¿no? Respecto a tratar un problema serio, que es la seguridad. Petro no es que le esté dando la espalda, pero lo que no plantea es esta forma, ¿no? A veces de show, de espectacularización del señor Bukele, verdaderamente violando muchos derechos humanos al respecto. Inclusive un día vamos a hacer algo especial de las maras. Las maras hay que recordar que se crearon en Estados Unidos. O sea, las maras es su producto made in USA. O sea, lo digo para que uno no crea que es una figura centroamericana, sino se creó en muchos estados de Estados Unidos y un día le dedicaremos especial a esta cuestión. Podemos hablar en ese momento también de los pactos que supo tener Bukele con las maras y también que sigue teniendo. Es primordial en su discurso que Bukele es de la casta política de hace mucho tiempo. Bueno, fue el alcalde de San Salvador durante mucho tiempo y además hay que recordar que viene de los hijos de las familias más adineradas, ¿no? De los supermercados más importantes que hay en todo el país, que además pertenecía al frente también, ¿no? Digo, para problematizar. Igualmente creo que amerita estudiar Bukele un día aquí en la pizarra con todo lujo de detalles, porque es un tipo que sí tiene una particularidad, es que comunica muy bien. Y se pone gorrita para atrás y eso hace parecer como que no es de la casta. Bueno, y muchas veces hablamos de los presidentes y TikTok, ¿no? Y las redes sociales. Yo creo que se deben dar una panzada al TikTok de Bukele y después lo hablamos un poco. Sí, es el TikToker mayor de todos los presidentes latinoamericanos. Bueno, hasta acá Colombia y este conflicto geopolítico por ahora de baja intensidad con El Salvador. Quiero hablar de un país donde supuestamente siempre en la Argentina es el ejemplo, pero nosotros siempre encontramos que no es tan ejemplo. Me refiero no al país, sino al gobierno que hoy en día preside. Hablamos del Uruguay, ¿no, Bahía? Efectivamente, Alfredo, hay un caso, hay un conflicto que está llevándose adelante hace varios meses, ya lo mencionamos acá en la pizarra, que es el caso de Alejandro Astesiano, ¿no? Que era este custodio del presidente, una persona de máxima confianza de Luisito Lacalle Pou, y viene... Luisito, ¿le dices? Luisito, le decimos acá en la pizarra, bueno. Y la cuestión es que esta semana lo que ocurrió es que la fiscal Gabriela Fossati, que es la que investiga al ex jefe de seguridad de Luis Lacalle Pou, denunció por difamación al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, porque Pereira había cuestionado que el único político indagado en esta causa era una referente del Frente Amplio, Gustavo Leal, que se habría reunido potencialmente con los padres de Astesiano y fue acusado. Pero la cuestión es que esta fiscal lo está denunciando al presidente del Frente Amplio y también denunció a periodistas y a varios usuarios de redes sociales, ¿no? A uno de los periodistas, por ejemplo, es el director de la revista Caras y Caretas, que hablamos ya alguna vez, pero es una práctica que viene bastante recurrente en términos de cómo actúa la justicia en estos casos, ¿no? O sea, me estás diciendo, Bahía, que en el Uruguay el Poder Judicial está teniendo un protagonismo persiguiendo judicialmente a nada más y nada menos que el que preside el principal espacio político opositor, que es el Frente Amplio. O sea, estos son hechos de esta semana en Uruguay, ¿no? Más allá de que sea una cortina de humo que pueda, ¿no? intentar disimular lo que verdaderamente los problemas que ellos tienen por lo que ha ocurrido recientemente, a mí me resulta, digo, para poner un foco. Esto es un fenómeno cada día más constante, desgraciadamente. Vamos a hablar con Zapatero en un ratito al respecto de esta temática, de qué está pensando con la cuestión de cómo el Poder Judicial participa siempre en un mismo sentido. Esta vez, contra el que preside el Frente Amplio, le ha llamado, ¿no? Digo, es un temita que no es menor. Y hablando de fiscalías, lo habíamos advertido hacía semanas. Yo me atrevo a decir que hace incluso un mes y medio o 2 meses lo habíamos advertido. La Fiscalía peruana ya ha llamado a declarar a la presidenta por decir algo, con muchas comillas, la que usurpó, ¿no?, el espacio de la presidencia, a Dina Boluarte. Y lo dijimos que Dina Boluarte era de usar y tirar por parte del poder económico en Perú. Era la que ordenaba, instruía que hubiera las muertes y la masacre que ha habido. Ahora la Fiscalía le llama y cuidado, porque si acaba teniendo una condena contra ella, el siguiente paso
lo habíamos advertido, era que asumiera en su línea sucesoria José William Zapata, presidente del Congreso, pero cuidado que es un Bolsonaro, dicho a las claras, es un militar durísimo, ultrafascista, y sería el próximo en la línea sucesoria. Esto que habíamos advertido hacía el día antes de irnos de vacaciones, hoy en día es un hecho. Acaban de llamar a la presidenta Dina Boluarte para que responda frente a las masacres. La fiscalía ahora se ha puesto así. Otro caso de use y tire en la política peruana, Alfredo. Habíamos también contado de la escasa trayectoria política y arraigo político de Dina Boluarte. Digo, en su momento la metieron ahí, la usaron, le dijeron hace esto y ahora ya la tiran. Además no puede ser ingenua, ¿no? Debería haber sabido en su momento que si era apoyada por Keiko Fujimori era para lo que es, para poder no ordenar y permitir que exista la masacre, ¿no? Y después chao, porque no es que la necesiten para mucho más tiempo. No supo acumular ningún tipo de capital político, lo único que supo acumular fueron muertos en las calles. La verdad que es muy duro. Quiero un titular de Brasil, Lean, quiero un titular de Brasil porque también hablando de militares y de cosas feas, ¿qué ha ocurrido esta semana? Así es, Alfredo. En primer lugar, bueno, Lula va contra los militares porque les recorta poder, les saca a la agencia de inteligencia que estaba bajo su órbita, empieza a estar bajo control civil, pero también venimos de una semana bastante candente con el tema de los militares porque se filtraron polémicas declaraciones de Tomás Paiva, que es el actual titular de las Fuerzas Armadas, que había reemplazado al anterior pero muy involucrado en los hechos del 8 de enero. Sin embargo, Tomás Paiva dijo que le resultaba bastante lamentable el triunfo de Lula. Ah, sí, a la clara. Declaraciones políticas que hizo frente a sus subordinados. Sin embargo, también tiene un matiz, ¿no? Porque calificó también de lamentable el accionar de Bolsonaro y aseveró que no hubo fraude. O sea, podemos decir que Tomás Paiva por ahora para lo que es un comentarista político. Es un comentarista político, pero podría ser el mal menor, se junta aquí con nosotros en la pizarra. Necesitamos analistas políticos. O sea, el hombre con mayor responsabilidad en las Fuerzas Armadas se permite este lujo de comentarios. Dar comentarios políticos a sus subordinados. Y por último, en ese sentido, también la Corte Suprema ya anunció que es de su competencia investigar a los militares, y esto es una gran novedad en Brasil porque por primera vez los militares no van a ser juzgados en un fuero militar, sino en un fuero civil, como es el de la Corte Suprema, por su falta de accionar, podemos decir, ante los hechos ocurridos el 8 de enero en Brasil. Vamos a hablar con Zapatero en unos minutos y también le vamos a preguntar qué piensa respecto a lo ocurrido en Brasil. Para terminar, la cuestión de Brasil, es irrelevante el tema de la Bolsa Familia, ¿no? Lula no ha sido muy inteligente porque no ha querido cerrarlo porque Bolsonaro lo hubiera continuado, ¿no? Así es, Alfredo. En primer lugar, hace unos días anunció una tibia suma del salario mínimo de 1.302 reales a 1.320 reales a partir del mes de mayo, pero esta semana Lula se despachó relanzando el programa Bolsa Familia, que fue un gran caballito de batalla de sus primeras gestiones, para 55 millones de personas en extrema pobreza. En particular, transferirá 750 reales, unos $144 mensuales a 20 millones de familias. Hay que decir que Bolsonaro efectivamente lo había discontinuado y en año electoral, en el año 2022, había lanzado algo parecido que le tituló Auxilio Brasil. Pero un pequeño detalle, ese programa tiene una fecha de vencimiento. ¿Sabes cuál era esa fecha de vencimiento? 5 días antes de la segunda vuelta en Brasil. Ay, pero además para colmo... ¿Populismo electoral? Sí, no, para nada, yo no soy un cazón. No, pero además lo más curioso es que Bolsonaro solo se dedicó a meterle la plata, pero no exigía algo que el Bolsa Familia tenía, que era que a la gente que lo recibe les obliga a que los chicos y las chicas estén en la escuela, que cuando estás embarazada tengas controles, que esté con todo un sistema de vacunación completa. Eso Bolsonaro se lo había olvidado porque lo que quería era ganar las elecciones. Imprimir billetes. Y bueno, pues parece que no le salió bien, no ganó las elecciones y lo interesante de Lula es que lo ha continuado, lo ha repotenciado y además ha vuelto a exigir cuestiones lógicas que tiene que tener un programa social como el Bolsa Familia. Seguimos porque nuestra vuelta al mundo no termina, seguimos en la pizarra. La pizarra, el análisis internacional. En la voz de Alfredo Serrano Mancilla. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, mate, caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio
le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Muy pronto, Darío Barassi. ¿Quién, yo? Enfrentará su peor miedo. ¿Cómo que mi peor miedo? Cuando la comida que más ama No, Chori. lo persiga durante todo un día. No, andate, Chori, ya está, no. Darío Barassi es Jimmy Churri. Volvé a disfrutar de la comida que amás con Guasal, que alivia la acidez neutralizando el ácido estomacal en segundos. Guasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Vivamos una película de amor, bebé. Guasal comienza a actuar en segundos en base a su mecanismo de acción. Guasal contiene bicarbonato, carbonato de sodio y ácido cítrico. Generamos más de 246.000 puestos de trabajo formal privado respecto de 2019. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Alfredo Serrano Mancilla, en los mediodías de Radio 10. Nos queda un poquito más de nuestra particular vuelta al mundo. No quiero dejar de mirar lo que ha ocurrido en México porque, atención, se viene la ofensiva contra AMLO. Ya venía dándose, no es que sea nueva, pero aceleraron, se nota que hay elecciones el próximo año y van con todo, ¿no, Flavia? Van con todo. Igual, antes de meternos en México, quiero decirles que quien nos quiera mandar mensajitos puede hacerlo al 11 50 05 07 10. Así en la segunda hora los leemos y ahora sí nos Que no me ponemos- digan gallego, ¿eh? Que no le digan gallego, por favor, y nos ponemos un poquito en tema México, porque ya hablamos ahí titular rápido la semana pasada de la reforma electoral, que para hacer un mínimo repasito, reducía el personal y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, el INE. ¿Y qué pasó? Salió la oposición y dijo, no, nosotros nos vamos al Zócalo, hacemos una manifestación. Y el domingo pasado hubo efectivamente una manifestación que era en contra de la reforma electoral que impulsó el partido de Morena y en defensa del INE. De hecho me puse a buscar un par de hashtags, hashtag el INE no se toca, marcha INE, mi voto no se toca. Pero lo más interesante era eso, que incluso entre los intentos de decir contra AMLO decían yo quiero votar, y si es que van a votar. Pero claro. Es que nadie ha dicho lo contrario. Nadie dijo que no se va a votar en ningún momento. Bueno, obviamente fueron al Zócalo, hicieron esta manifestación, no se quedaron callados ante la reforma electoral, y quien tampoco se quedó callado es AMLO, que dijo, no, yo por supuesto tengo la mañanera, que voy a hacer responder. Una de las cosas que dijo que a mí me pareció muy interesante es que, voy a leer un poquito un textual porque me parece que las palabras son importantes, la mayoría de los líderes que participaban en los gobiernos anteriores han sido defensores de los fraudes electorales. Cuando dicen el INE no se toca, lo que están pensando es, no se toca la corrupción, los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca. Entonces me parece muy importante repasar estas palabras del actual presidente de México y ver qué hay detrás de esta defensa al INE, ¿no? De llenar el Zócalo. No, y además, como no podría ser de otra manera, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya se ha pronunciado en contra. Y lo más interesante ha sido la respuesta también de Andrés Manuel López Obrador. Creo que hay más democracia en México que en Estados Unidos. Venía por otra. O sea, le dijo literalmente en una de sus mañaneras, hay que decírselo siendo vecino. Pues no es lo mismo cuando no le puteas a alguien estando muy lejos. De hecho, yo te digo que tengo mucha relación con México, vos lo sabés, y realmente nosotros acá desde Argentina estamos muy lejos, y es otra manera la de hablar que estar al lado. Al ladito. Que digan patio trasero, o sea, todo ese tipo de cosas, es muy difícil responder con altura desde ese lugar. Y de hecho, Andrés Manuel López Obrador, en esta forma de responder, después de decirle que hay más democracia en México que en Estados Unidos, dice, pero además el Departamento de Estado de Estados Unidos está actuando diferente a lo que me dice Biden en privado. Eso fue interesantísimo, porque es una manera de poner a dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Departamento de Estado, a decir, no estáis teniendo la misma estrategia. Biden me dice una cosa en privado y el Departamento de Estado funciona de manera injerencista en otro lugar. Es decir, es interesante Juegan a otro esto. juego. Es muy interesante Sí. esto, porque a veces uno piensa que es un tótem y no, hay diferencias entre el uno y el otro. Nadie está diciendo que sea bueno ni el uno ni el otro, pero sí es interesante como lo ha planteado Andrés Manuel López Obrador. Tenemos, sí, yo sé que hemos hablado nos faltaría hablar de Argentina, pero yo creo que mejor que hablar nosotros de Argentina y nosotras, yo creo que mejor Zapatero, ¿no? Le preguntamos ahora a José Luis Rodríguez Zapatero, que lo tenemos en un ratito,
y yo creo que nos va a hacer una caracterización. Está obsesionado con Argentina, siempre me lo dice, y creo que es interesante, ¿no?, abordar con José Luis Rodríguez Zapatero una mirada un poco más externa, pero con conocimiento, lo que está ocurriendo acá en la Argentina. Y la semana pasada le dimos bastante análisis con esta consulta que hicimos a los 20 periodistas de la región. Así que quería dejar para el final otro país que está muy cerca, mundialísticamente hablando, se diría, ¿no? Un viejo conocido. Es un viejo conocido. Y a mí me llama la atención porque son países muy importantes en el mundo, pero que a veces el ombligocentrismo, el mirarse solo a sí mismo, hace que le ningunees, que no le restes importancia. Yo creo que es para reflexionar este segmento que abrimos, ¿no, Lean? Sí, Alfredo, y también una tradición quizás de la política latinoamericana de estar desconectada un poco de la política africana, no así Europa, que mira con mucho detalle a lo que pasa efectivamente dentro de tanto así la que política africana. El presidente Macron hace estos días ha por primera vez dicho que se acabó la idea de lo que ellos le llaman el Francafrique, sí, ¿no? Que es un concepto del colonialismo francés en África. Hasta ha tenido que retroceder un poco el presidente. Eso en Europa es un debate fundamentalmente en Francia, en Bélgica, pero en América Latina no se mira nada, ¿no? Estamos hablando, Alfredo, de que en Nigeria, un país el más importante a nivel demográfico y económico de África, hubo elecciones el sábado pasado, triunfó el oficialismo en Nigeria. Más de 90 millones de personas, Alfredo, estaban habilitadas para votar el sábado pasado entre 18 candidatos presidenciales. ¿18? 18. Finalmente solamente participó el 26,71%. Te pregunto por los 18 nombres. Nah. Si querés te puedo hablar en detalle de los 3 primeros. No, con eso ya estamos bien, ¿eh? Al 17º no llego, pero te cuento algunos detalles cortitos de África. Es el país, de Nigeria, es el país más poblado de África. Más de 210 millones de personas viven allí. Es una de las principales economías. Petrolero, es un país muy petrolero. Exactamente, principal exportador de petróleo de dicho continente. Pese a todo ello, uno dice, bueno, principal exportador de petróleo, le va bárbaro en la economía, los ciudadanos viven de 10. No, no es así. Enfrenta una grave crisis económica desde hace años, que deriva también en una pésima distribución del ingreso. Te cuento un dato, Alfredo, más del 33% del país está bajo la línea de pobreza extrema, y otro dato también, solo el 1% de la población puede hacer uso efectivo de los beneficios de la renta petrolera, pese a que encima las refinerías son estatales, que están en pésimas condiciones, también hay que decirlo, lo que habilita situaciones de contrabando, robo de petróleo. Más del 97% de los pozos petroleros están en manos extranjeras. Refinerías estatales, pozos petroleros extranjeros, creo que habla un poco de quién se lleva la plata, ¿no? ¿Quién se lleva todo, no? Recuerdo la figura que había en Bolivia, que Evo Morales, de hecho, le planteó que era anticonstitucional, que es en boca de pozo. Es que dicen el petróleo es boliviano o nigeriano, pero cuando sale del pozo pasa a las manos de una extranjera. Es decir, es como que te dan una botella de agua y cuando te toca tomarte el agua, dices, ahí no es tuya, esa no es. Es interesante lo que has dicho porque no le damos esa importancia geoeconómica, geopolítica que tienen países como Nigeria por volumen demográfico, por cuestiones petroleras. Si China le da importancia, lo digo para a veces como la miopía que se tiene en la región. Recuerdo que Lula siempre le ha dado mucha importancia a estos países africanos, inclusive Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta hizo más de un viaje a África y bueno, esa mirada a veces occidental pelotuda de ciertos políticos y periodistas que dijeron, y no, bueno, Nigeria es muy importante, es fundamental. Es fundamental. Hablemos un poquito ahora, Alfredo, de las elecciones. El candidato oficialista del Congreso de Todos los Progresistas, Bola Tinubu, finalmente se proclamó ganador. Hubo tensiones, hubo denuncias de fraude. Finalmente la Unión Europea y Estados Unidos reconocieron su victoria. Hay una gran sorpresa en las elecciones, que es la del candidato del Partido Laborista, Peter Obi, que es el tercero en discordia. Se impuso en un estado clave en Nigeria, que es Lagos, bastión del partido gobernante. Él denuncia la casta, pero como otros políticos. Hace una de Milei. Hace una de Milei. Pero, sin embargo, el de Milei allá, ¿no? Tiene gran popularidad entre los jóvenes con sus promesas de cambio, se erigió como un rival realmente creíble, denunciando la casta. Él en realidad fue ex gobernador de Anambra. ¿Tendrá TikTok? Tengo que investigar, ahora vamos a investigar si tiene TikTok. Vamos a buscarlo a Peter Obi. Sí, es muy efectivo a través de Twitter y Facebook. Ahí se usa. Te cuento, Alfredo, que Nigeria es el país que más usa redes sociales en África. Flavia, así que no me extrañaría. Se te viene un trabajo en el momento que terminemos con la pizarra.
No jefa de redes en Nigeria. Y bueno, mira, si Crisman estuvo en todo, ¿por qué no hacer el programa de Nigeria? Bueno, te cuento, Alfredo, decía Bola Tinubu finalmente es el vencedor, pertenece al Congreso de todos los progresistas, es un partido que gobierna desde el año 2015, viene de 2 mandatos del anterior presidente Muhammad Es poco, Buhari. Digo, en las lógicas africanas algunos son de muchísimos años, ¿no? Pero atención a un dato, es la primera, en 2015 se dio por primera vez una transición pacífica entre 2 partidos, porque antes del 2015 gobernaba el segundo partido en importancia, que es el Partido Democrático Popular, un partido de centro derecha. El Congreso de todos los progresistas podría ser una socialdemocracia, el triunfador finalmente. El anterior, y que salió segundo en nuestras elecciones, era el Partido Democrático Popular. Le entregó el poder en 2015, lo que significó un hito para Nigeria, que venía desde 1999, perdón, desde 1966 hasta 1999, en una sucesión de guerras civiles y golpes de Estado con muchísima inestabilidad democrática y política, Alfredo. Yo en esto, Lean, siempre tengo viví algún tiempo, otro día lo contaremos, viví en África un tiempo, en Costa de Marfil, y siempre tengo la idea de que miramos con prismas occidentales y exigimos cosas que en su epísteme, en su hábito, en su cultura, en su historia, no se da. Entonces es cierto que se dan conflictos complicados porque, claro, le estamos exigiendo inclusive un nivel de participación cuando no están preparadas las condiciones logísticas. Digo, por problematizar, que lo iremos haciendo semana tras semana. Sí, totalmente, Alfredo. Hay que decir también que lejos está la estabilidad política actual en Nigeria. El gobierno tiene que enfrentar algunos intentos secesionistas. Tenemos el caso de Boko Haram, que es una fuerza muy importante que tiene más de 40.000 soldados reclutados, que es un montón de gente. Nada más y nada menos. Y que se arrogan la soberanía de una importante porción en el noreste del país. También hay conflictos étnicos entre las etnias Yoruba, Igbo. Lo cierto es que también hay conflictos religiosos entre musulmanes y cristianos. Hay muchos intentos secesionistas, si bien las guerras civiles terminaron en 1999, continúa, por ejemplo, una porción importante de la etnia Igbo reclamando soberanía de una parte importante del territorio, también con intentos violentos. La verdad es que quizás ahí un poco se explica por qué no pueden hacer tanto uso de esa renta petrolera, porque hay mucha inestabilidad política y el Estado nigeriano no puede ejercer el monopolio efectivo de la fuerza, ¿no? Le vamos a seguir mirando con lupa lo que ocurre en algunos países que no conocemos, que desconocemos, que infravaloramos, pero que son más relevantes en el papel internacional de lo que a veces uno presupone. Esta vez el caso de Nigeria a propósito de las elecciones del domingo pasado. Avisamos, quédense porque llega en minutos la charla, la conversación con José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, aquí en La Pizarra. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
traen Maxi Consumo. Puré de tomate Marolio 520 gramos, 107,90. Desodorante Esencial 360 centímetros cúbicos, 199,90. Shampoo y acondicionador Plusbel por 1 litro, 284,90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Conoce más en www.maxiconsumo.com. Precio unitario con IVA comprando por punto cerrado. Oferta válida desde el 27 de febrero al 5 de marzo de 2023 y hasta agotar stock. ¿Estás en la compu? ¿Estás informado? Radio10.com.ar. Escuchanos estés donde estés. Radio10.com.ar. Alfredo Serrano Mancilla en los mediodías de Radio 10. Estamos con un español que es un poco latinoamericano, o se ha ido haciendo cada día más latinoamericano. Hablamos del expresidente de España. Estamos con un español que es un poco latinoamericano, o se ha ido haciendo cada día más latinoamericano. Hablamos del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. No es la primera vez que le han escuchado acá en La Pizarra, pero nuevamente le damos las gracias por estar esta temporada 2023 de nuevo en nuestros micrófonos en esta travesura radial. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo va todo? Estoy bien aquí en España. Y sí, en efecto, ya soy casi un clásico en La Pizarra. Eres un clásico. Aquí estamos este año, estamos en Radio 10 en la Argentina, estamos en Radio Pichincha en el Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, en Radio Sonora y en Altavoz Radio en México, estamos en Sin Antena en Paraguay y estamos también en España a través del proyecto de Canal Red. Quería empezar hablando de un país que creo que del que cada día sabes más. Yo me atrevo a decir que sabes más que muchas y muchos argentinos y argentinas. Estamos en año electoral. Han pasado muchas cosas en los últimos meses, desde el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, su persecución judicial y ahora con muchos escenarios electorales. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cuál es la importancia que le das a lo que vaya a ocurrir acá en los próximos meses? Bueno, en efecto, hace años que me consagré a la devoción argentina. Eso arranca fundamentalmente de mi pasión por Borges. Posteriormente, por mi complicidad en las tareas en la defensa de derechos humanos, en mi etapa de presidente de gobierno con Argentina, siempre recuerdo con una gran emoción el acto al lado del Río de la Plata de inauguración con las madres de la Plaza de Mayo, siendo presidente de gobierno, muy impactante, dejó una importantísima huella en mí. Y en los últimos tiempos he tenido una cercanía muy intensa porque estas cosas pasan en la vida. Es decir, estuve 15 días antes del intento de atentado de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires, en una cumbre de CELAC, y me impactó el hecho. El hecho me impactó porque se agolparon en mí nuevamente las peores sensaciones sobre el destino de la democracia argentina. En definitiva, intentar matar a la vicepresidenta y a quien ha sido 2 veces presidente de Argentina no era más que intentar herir muy gravemente a la democracia argentina, que después de 40 años había superado tantos retos. Eso me ha hecho acercarme muy intensamente, ver la gran polarización. Pienso que es uno de los países más polarizados mediáticamente, en el discurso. Es imposible encontrar una voz ponderada. Y la ofensiva contra Cristina Fernández de Kirchner me preocupa extraordinariamente. Me preocupa porque me recuerda al episodio del presidente Lula. Recuerdo que cuando Lula fue encarcelado, pues fui uno de los pocos dirigentes europeos que firmó en pro de su inocencia. Y el tiempo pues, puso las cosas en su sitio. Es decir, este terreno tan vidrioso, tan difícil que es hasta qué punto se utiliza la judicialización de la política para no hacer la competición democrática en un parlamento o en el debate público, es un reto, especialmente en Latinoamérica, muy trascendental. Y pensando en esas elecciones,
Sinceramente, pienso que esas elecciones en 2023 en Argentina, las próximas elecciones, van a ser unas elecciones donde una vez más se va a poner a prueba la fortaleza democrática de Argentina. Esta es mi opinión, porque después de lo que hemos vivido en este periodo, sí, me aproximo siempre con pasión a Argentina y por supuesto, con una preocupación intensa. Me preocupa que pueda haber una proscripción como marco, más allá de la discusión jurídica, que es otro debate, pero como marco, como diría Lakoff, como marco a la hora de abordar unas elecciones, algo Sin que pareciera duda. de otra etapa, ¿no? Sin duda. Siempre he expresado que, al menos en mi etapa de liderazgo político, tanto como cuando era líder de la oposición, como presidente de gobierno, no actué nunca judicialmente ante determinados hechos frente a mis rivales políticos, porque me parecía que era siempre poner al sistema en una encrucijada. Y me parecía que la verdadera victoria democrática es aquella que se obtiene, insisto, en el debate en un parlamento, más en un sistema parlamentario, o en el debate en la opinión pública. Es decir, no hay una teoría general sobre esto, es verdad. Y yo pienso que todo el estudio de lawfare que se ha empezado a hacer, pues está en una primera etapa, que seguramente, como ha pasado tantas veces en la democracia, exigirá alguna reflexión y alguna reforma. Pero me preocupa extraordinariamente que, como parece muy evidente, insisto, más allá del respeto que tengo, por supuesto, a las instituciones judiciales y a un país, me preocupa que se sustancien tantos conflictos políticos o disputas políticas. Me preocupa extraordinariamente. No es una buena señal, es una mala señal de quien lo usa y de la situación institucional de un país. Y por ello, sí, le doy una gran relevancia a esa elección y a que se produzca en un contexto plenamente democrático. Fíjese las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de cuando el afán en contra de una opción política o de un líder político es un afán excesivo, visceral, siempre se producen luego hechos muy negativos para los países. Fíjate en Brasil, lo hemos vivido. No solo, ya no me refiero solo al hecho negativo de la condena en principio injusta de Lula, que afortunadamente luego se revierte, pero eso acabó creando tal clima social en una parte que hemos visto lo que ha sucedido, nada más que el presidente Lula fue elegido democráticamente, un intento de golpe. Vimos que cuando se produce una tensión tremenda en Bolivia, lo conocemos bien, llega un momento en que las aguas desbordan todas las compuertas. Ya entramos en el terreno de la no racionalidad, es decir, de que hay una parte de la sociedad, una parte del electorado que no admite, así de preocupante es el que se pueda producir una victoria de quien no es tu opción. Entonces, creo que esto nos va a exigir seguramente una reflexión político-democrática muy, muy a fondo, que va a durar años, y que Latinoamérica en su conjunto está siendo la gran experiencia de este nuevo fenómeno, que aún digamos que los grandes pensadores democráticos, las grandes escuelas de pensamiento democrático no han interiorizado, no han incorporado de una manera, en fin, decisiva en esa reflexión política, salvo, insisto, muy especialmente Brasil está siendo, ahora algo Argentina. Sí, debemos repensar este hecho, porque cuando, insisto, el desbordamiento judicial, ¿no? El desbordamiento judicial de las acciones contra el liderazgo político normalmente está afectando al mismo ser esencial de la democracia. Yo deseo que Argentina, claro, cuando hay una parte, casi la mitad de la sociedad, que piensa que no hay imparcialidad en una acción judicial contra un líder político, algo está pasando. Es decir, y lo deseable sería que quienes, en fin, disputan esa opción deberían reflexionar
algo está pasando y ese algo puede ser negativo para todos. Esta es mi reflexión. ¿Qué te parece en ese sentido los líderes, lideresas que hay en el lado opositor del kirchnerismo, del Frente de Todos, es decir, el pensamiento conservador argentino, desde hoy en día los que están encima de la mesa, desde Milei, pasando por Larreta, Bullrich, entiendo que le sigues. ¿Qué sensación te da a ti como su propuesta? ¿Qué hay detrás de su propuesta? Bueno, me preocupa esencialmente que sea una propuesta anti y visceralmente anti. Es decir, desde fuera es paradigmático ver que cada vez que normalmente oyes a un líder de la oposición en Argentina, pues está la palabra kirchnerismo, ¿no? Y Cristina Fernández Kirchner. Esto es muy preocupante. Eso unido a que la aparición de una fuerza política como Milei, pues viene a abonar una tesis que va en consonancia con lo que antes explicitaba, y es que cuando el centro derecha se derechiza o pierde, digamos, un poco la paciencia democrática, que es una gran virtud democrática, pues, en fin, entramos en una etapa donde vamos a ver a las instituciones crujir y seguramente una polarización de la sociedad. Claro, hay que recordar el principio esencial de la democracia y de los demócratas, que es la aceptación de la derrota. Es tan importante, en democracia es más importante saber aceptar y saber perder democráticamente que lo contrario. Entonces, bueno, en fin, he comprobado que estamos en un momento en que, bueno, afortunadamente Colombia, que ha sido un cambio significativo, parece que era un temor grande que esa aceptación de la victoria de Petro se produce más o menos, ¿no? con una cierta por parte del centro derecha, más allá de que por supuesto, organicen movilizaciones, etc. Entonces ahí es donde estamos y esto exigiría, en mi opinión, una reflexión política. ¿Cuál es la respuesta? Bien, la respuesta para mí es la necesidad imperiosa de la unidad democrática latinoamericana, es decir, de hacer una unión por la democracia en Latinoamérica, que supone integrar a la democracia y a los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque es evidente que si fortalecemos instituciones superiores que no han funcionado, como la OEA, obviamente, y más bien cómo ha funcionado, ¿no? Instituciones superiores de autoridad democrática, haremos que se preserve el conjunto de las democracias, el conjunto de las naciones democráticas. Entonces, me parece que la respuesta progresista a esta coyuntura, teniendo además una mayoría progresista, como hay de muchos gobiernos y con presidentes de autoridad y de prestigio, sería el gran proceso de integración latinoamericana. Fíjese que para mí la integración latinoamericana no es un proyecto económico, es un proyecto democrático, es un proyecto político democrático, porque las democracias nacionales son más vulnerables en este mundo global de poderes, en fin, muy notables, que si están en procesos de una gran unidad regional, como en este caso sería Latinoamérica. Sé que esto es todavía discutido también, pero sinceramente estimo que el camino es ese. No solo es un proyecto de la integración latinoamericana económico o social, que puede ser un proyecto de reequilibrio, de que las desigualdades se reduzcan, de que la pobreza desaparezca o se reduzca extraordinariamente. Pero volvamos a nuestros principios inequívocos. Cuanto una democracia es más fuerte, hay menos desigualdades sociales, hay más derechos, hay menos injusticias. José Luis, todo el mundo ya te conoce en América Latina, en Europa, en el mundo, por todo el trabajo hecho y por tus posiciones claras democráticas sobre el tema venezolano. El domingo se cumplen 10 años de la partida física de Hugo Chávez. Dos cuestiones, y más que mirar hacia atrás, es ¿qué atisbas en el corto mediano plazo hacia adelante en Venezuela, ahora que muchos te han dado la razón
por activa o por pasiva, y en una frase, ¿qué recuerdas de tu relación con Hugo Chávez? Bueno, es cierto que afortunadamente, porque era un test muy importante para el destino político de Latinoamérica y de sus democracias. Lo he explicado en alguna ocasión. Es decir, yo fui un defensor, a veces en solitario, del diálogo, del entendimiento, de recuperar esa vía en Venezuela y de combatir las posiciones extremistas y radicales. Afortunadamente, porque, como antes comentaba, uno puede estar de acuerdo con el presidente Maduro en su política o no, puede ser crítico. Lo que no es asumible es que se intente socavar, se intente arrumbar y se intente producir el daño, que ya se ha producido bastante, a Venezuela con métodos extra democráticos. Esto me parece muy importante. Se ha superado este test, que no era menor por lo que representaba Venezuela. Y Hugo Chávez, claro, yo tuve una relación personal con él muy cordial. En la historia de Venezuela, pues representa ese cambio que seguramente como aspiración social nunca lograremos como meta, pero representa ese cambio social. Aún ahora, estos días que se conmemoraba el Caracazo, siempre que alguien me pregunta sobre Venezuela, porque se me considera ya con una cierta autoridad, digo, empieza a estudiar el Caracazo, desde ahí al menos, ¿qué representó el Caracazo? Y luego aconsejo siempre que se conozca esa Venezuela de los ranchitos, donde todavía viven 1.700.000 personas, y que eso se ha producido y se ha dado en un país en los años 70, 80, 90, cuando Venezuela era tan rica. Es decir, cuando la desigualdad social es lacerante, pues antes o después habrá un maremoto político. Ese maremoto y ese cambio político profundo lo protagonizó el presidente Chávez, y con ello pues dio en Latinoamérica una expectativa. Insisto, me parece fundamental que las fuerzas de izquierda y progresistas fortalezcamos intelectual, teóricamente, el campo de las ideas democráticas y el campo, en este momento de globalización, de cómo tenemos que responder para fortalecer esa democracia. Me voy a otro. Sí, dime. No, y diré que afortunadamente mi pronóstico ahora sobre Venezuela es un pronóstico favorable. Pienso que vamos a ir a unas elecciones presidenciales en 2024 que, más allá de las reglas, que bueno, al final esto es voluntad política. Si la oposición está en la voluntad política de participar, pues discurrirán como en un país que elige su presidente democráticamente, y lógicamente quien los ciudadanos voten será elegido. Claro que habrá condiciones, y espero que ese momento por el que hay que trabajar, que se produzca con serenidad y con convicción de todas las partes de participar electoralmente con las condiciones adecuadas, sin duda. Pues bueno, pienso que será seguramente el cierre de una década que nunca se tuvo que producir en Venezuela, de un conflicto que estuvo a punto de llegar a una situación tan indeseable como podría ser un conflicto civil. No podemos perder de vista esto. Hemos estado en el borde del precipicio. Yo he sido testigo y dejé muchas horas de mi vida para evitar que un país cayera por el precipicio de la confrontación civil. Preservar eso me parece que es fundamental, y bueno, soy optimista sobre el futuro de Venezuela. Antes de empezar, para terminar, porque no tenemos tanto tiempo, un test rápido que te quería hacer. Quiero que me digas cómo ves la paz como futuro en el tema Rusia-Occidente, Rusia-Ucrania, llámale como quiera, porque también tienes una posición muy a contracorriente de lo que se suele escuchar como run-run europeo. Hay algo que es evidente, más allá de un hecho objetivo, que es que Rusia ha invadido Ucrania y que además eso no respondió a las reglas de la legalidad internacional. Cuando hay un conflicto, y un conflicto de esta envergadura, en mi opinión, lo más importante es cuántos procesos
proyectos, iniciativas hay en favor de una salida negociada, que por cierto responde al mandato de la Carta de Naciones Unidas, que insta a la solución pacífica de los conflictos. Estamos en un conflicto. Por supuesto, para una parte importante de la opinión hay un culpable principal, que es Rusia, pero eso no exime de que el camino, de que el método, que la regla sea buscar una negociación cuanto antes. Y lo que me, genera ansiedad es que un año después hemos tenido muy pocas iniciativas, muy pocas iniciativas. Ahora, recientemente, pues se ha producido la del presidente Lula, de Brasil, la de China, y yo deseo que Europa pueda, que es clave, es decisiva, Europa pueda lanzar en algún momento alguna iniciativa cuanto antes, de paz, de negociación, porque sabemos que no hay una solución militar. O sea, todos estamos escuchando, bueno, la guerra va a ser larga. ¿Qué significa que la guerra va a ser larga? Significa que vamos a tener mucho más drama, horror, y que el odio enconado va a permanecer durante más tiempo, más allá de las cuestiones de gran seguridad, ¿no? Entonces, abrir esa expectativa cuanto antes me parece fundamental, esencial. Siempre he explicado que el diálogo no es tan solo un medio para un fin. El diálogo es un fin en sí mismo. Lo he manifestado, es mi experiencia. A lo mejor he tenido unas circunstancias favorables, pero aquellas cosas que considero que he logrado en favor de principios de defensa de la paz, del entendimiento, las he logrado a través del diálogo. Y claro, el diálogo exige voluntad, una voluntad inequívoca. La paz exige una voluntad inequívoca. Y casi siempre la paz va acompañada de palabras que nos cuesta decir públicamente en momentos bélicos, que es reconciliación, que es perdón. Cuando uno repasa, como ahora hemos tenido la oportunidad de ver lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, con una fantástica película que es Sin novedad en el frente, y ver que el frente occidental de aquella Primera Guerra Mundial entre Francia y Alemania estuvieron 3 años en ese frente y prácticamente no se movió el frente, pocos metros para un lado, pocos metros para otro, y murieron 3 millones de jóvenes soldados en ese frente. Es decir, son esas páginas de la historia que dices, bueno, en la disputa de unos metros, de unas hectáreas de territorio, no cabe formular alguna propuesta. Esto me ha llevado más de una ocasión a decir que no nos podemos sentir muy orgullosos de nuestra especie, que a pesar de haber superado muchas humillaciones en la historia, como la esclavitud, como la marginación de las mujeres, como la humillación de los homosexuales en muchos países, aún no hemos encontrado una respuesta civilizatoria a ese horizonte que espero que alguna generación en el futuro vea llegar, que es la abolición de la violencia. La abolición de la violencia. Esto debería de ser una aspiración de la especie humana. Ya sabemos que esto suena completamente utópico, completamente incluso angelical. Pero no creo que sonara distinto a las primeras voces que en su día reivindicaron frente a la plegaria, a la magia, el valor de la ciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el horror de la esclavitud, la superación de las teorías racistas, en fin. Debemos de mantener ese alto ideal, y me preocupa que en este siglo XXI ya bastante entrado, pues reproduzcamos los hechos del siglo XX. O sea que todas las iniciativas de paz que se puedan producir me parece bien, me parecen fundamental, me parecen necesarias y añado, sí me preocupa que en la sociedad internacional, si podemos hablar de una sociedad internacional en el mundo de Internet, de la comunicación, hay como una especie de resignación, a esta guerra, que insisto, como casi todos los conflictos tiene en el origen un principal responsable, es claro, pero que no exime ese hecho de intentar buscar una salida pacífica a ese gravísimo conflicto.
Esta es mi posición. Sí, puede resultar, como en otras ocasiones ha resultado, un poco en este momento, en fin, pues minoritaria. Pero, bueno, hay una presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de este año y a ver si el presidente del gobierno tiene condiciones objetivas en el contexto europeo, que no es fácil. No es fácil porque la Unión Europea tiene los países del este que ven a Rusia pues como muchos ciudadanos de Latinoamérica ven a Estados Unidos, que es injerencista, que ha sido un imperio, que les ha dominado. Ahí se produce una curiosa situación, ¿no? Y difícil situación de gestionar, pero promovamos iniciativas de paz. Y la iniciativa de paz siempre tiene que ir con una actitud diplomática de preservar los argumentos de todos y de intentar humanizar al máximo posible la dialéctica política. Y para terminar, estamos sin tiempo, pero no quiero dejar de hacerte algunas preguntas más tipo, si con un nombre te pido en cada una de las de cierre, es ¿a qué líder o lideresa le prestas hoy una especial atención de América Latina? Dime un nombre. Sí, al presidente Lula. ¿Un nombre ahora que te ilusione de la política española? De la política española, Pedro Sánchez. ¿Y dirías que es la persona? Sí, dime. Sí, porque estamos en un tiempo con esta derechización de la derecha que quizá la mejor cualidad que un líder progresista necesita es la determinación, la fuerza. En fin, hemos tenido, lo digo así de claro, hemos tenido la fortuna, creo que en el ámbito progresista, de tener a un líder al frente de la presidencia del gobierno con una enorme determinación. ¿Quién dirías que es la persona que más daño ha hecho en América Latina en la última década? Un nombre. Pues, en mi opinión, el presidente Trump. ¿Cuál es el país de la región al que próximamente le vas a dedicar tiempo, estudio y análisis? El próximo. ¿Argentina o después de Argentina? Después de Argentina, porque en ese ya está. Sí. Pues pienso en un país en el que normalmente no se piensa, o por lo menos aquí en el ámbito europeo, que es Perú, y que está atravesando una situación muy preocupante, muy grave, y creo que pues se impone con ese principio de respeto y no injerencismo que he procurado siempre mantener cuando hablo de un país latinoamericano, pues intentar ayudar a la democracia peruana. Bueno, pues hasta acá llegamos en esta travesura radial de la Pizarra, conversando como siempre con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español. Gracias, José Luis, por estar con nosotros y nosotras. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
está en Maxi Consumo. Puré de tomate Marolio 520 gramos, 107,90. Desodorante Esencial 360 centímetros cúbicos, 199,90. Shampoo y acondicionador Plusbel por 1 litro, 284,90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Conoce más en www.maxiconsumo.com. Precio unitario con IVA comprando por bulto cerrado. Oferta válida desde el 27 de febrero al 5 de marzo de 2023 y o hasta agotar stock. Mobileros. Hay un doble cordón policial recorriendo farmacias porque se viene. Y periodistas internacionales. 4 menos 10 de la tarde. Estamos en Glasgow. 8 de la noche de la Argentina. Último gran slam de la temporada. Estás en Radio 10. El sonido de la realidad. Ahora vamos por La Pizarra, el análisis internacional. En la voz de Alfredo Serrano Mancilla. En plazas con Gris, si abro la boca va a gritar el país. Por donde crecí, reparto la cancha, mafia en el botín, gambetas sin fin, esto yo nací, si gira la de trapo va a gritar. Somos los que venimos del potrero, si regla y entrenar. Siempre me preguntan quiénes son tus ídolos en la vida, o qué arquero vos mirás cuando sos chico, y yo siempre digo, ver a mi mamá limpiar edificios 8 o 9 horas, mi papá trabajar, la verdad, mis ídolos son ellos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién estaba hablando? ¿Es un oyente? Bueno, ojalá. ¿Por qué no? No sabemos, no tengo la primicia de si nos está escuchando o no. Si nos está escuchando, gracias por la Copa del Mundo. Porque ¿quién estaba hablando? ¿A quién acabamos de escuchar? Al Dibu Martínez. Hoy especial Dibu Martínez en la pizarra. O sea, nosotros pasamos de José Luis Rodríguez Zapatero, nos ha mandado un audio el presidente venezolano Nicolás Maduro y pegamos un salto y en nuestro fútbol y política, que ya necesitábamos retomarlo en serio, fútbol y política, nada más y nada menos que el Dibu. Bueno, sí, difícil la tarea. Primero quiero decir que esta sección, como saben, siempre es de Leandro, así que quiero que me ponga una puntuación cuando termine de hacer todo esto. Segundo, Francia. Y bueno, tercero, podemos hablar de Damián Emiliano Martínez. Ah, se llama Damián Emiliano. Vamos a empezar un poquito en corto. Su nombre real, además de ser el Dibu Martínez, es Damián Emiliano Martínez. Es actualmente arquero del Aston Villa, de la Premier League en Inglaterra. Y por supuesto, como todos saben, arquero campeón del mundo 2021. Hace muy poquito el Dibu ganó el premio de Best a Mejor Arquero, que bueno, podemos ver que los premios de Best se dieron hace poco. Argentina ganó todo, ¿no? Ganó Messi, ganó el Dibu. Me hizo mucho reír, Fla. La hinchada también. No, me encantó, ¿sabes qué? Ver a todos los comentaristas deportivos europeos, sobre todo los españoles, no, pero no ha sido justo, debería haber sido Courtois, porque no sé qué, cuánta envidia había ahí. Y a Iker Casillas lo vieron en Twitter también. ¿Qué dijo? Cómo le dolió, ¿eh? ¿También le dolió? Yo no entiendo esto de los premios. Dijo. Ay. Porque no lo ganaron ellos. Lo lamento, segundo. Bueno, el Dibu, ¿ustedes saben dónde nació el Dibu? No. Obvio. No. A ver, En la María provincia Luna. de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Claro, tenemos aquí a la futura gobernadora, ¿cómo no va a ser? El Dibu nació en la provincia de Buenos Aires, específicamente en Mar del Plata. El Dibu es marplatense. Su madre limpiaba casas, su papá cargaba mercancías en el puerto y recién estábamos escuchando un poco el discursito que acabamos de escuchar, que es lo que él dice sobre su familia. Cada vez que a él le preguntan quiénes son sus ídolos, a qué arquero banca, no sé qué, el Dibu dice, no, mi mamá limpiando casas, mi papá en el puerto. O sea, yo me emocioné, tengo que reconocer que me emocioné cuando lo escuché, lo que hemos escuchado ahora, porque verdaderamente no quiso regalarle un piropo a otra persona que no fueran sus padres. Me imagino que entonces por cercanía tiene que tener gran amistad con las familias de Macri y todo eso, ¿no? No sabemos, no nos vamos a meter en tanto y política con el Dibu Martínez, va a ser como una especie más de personajazo, a ver por dónde nos va. En la foto igualmente se puso lejos, ¿eh? Y por las dudas. O sea, lo digo, es un análisis fotográfico, ¿no? Sí, es una foto. Se puso lejos, en el otro extremo, por si acaso, ¿no? Y bueno, había que ganar la Copa del Mundo y no había que tener errores. Bueno, vamos a pasar un poco a su apodo, el Dibu, obviamente le decimos el Dibu Martínez, porque no sé si se acuerdan de este programa que estaba cuando nosotros éramos chicos y Alfredo aún más chico, que era Mi familia es un dibujo. ¿Se acuerdan de Dibu Dibujito? Programón.
No, en programa. serio, no tengo ni idea, ¿eh? ¿No sabes cuál es? No, bueno, ni idea. invito a la audiencia de Alfredo No Serrano pasás el test Mancilla de argentino, sino googlear mirás, a Dibu Dibujito, un dibujo muy de los 90, diría yo, que bueno, era Germán básicamente Kraus y Estela Marisclosa lo protagonizaban. los que eran personajes reales, Sí, los digamos, reales. los que Después no de todo eran el una Dibu. caricatura. Los que no eran caricatura, él se ve que de chiquito era muy parecido a este dibujito y ahí quedó el Dibu Martínez. Acá nos vamos a poner en un terreno complicado, porque como todos saben, yo soy de Racing Club de Avellaneda y el Dibu Martínez ha empezado su carrera futbolística en Independiente. Eso no cuenta, Fla, ya está. En Prescribió. Independiente, de hecho, realmente jugó muy poco en Argentina. Fue en el único club que jugó en Argentina. Jugó en algunos clubes de Mar del Plata antes de estar en Independiente como uno de los grandes del fútbol argentino. Yo no dije eso, pero él empezó la carrera en Argentina, en Independiente, con tan solo 13 años. O sea, pero la pregunta es, después de haber ganado un mundial, ¿tú manejas bien que venga de Independiente? ¿Eso cómo lo llevas? Mira, también tenemos a De Paul, al Huevo Acuña, ¿no? También tenemos a gente de Racing, Ah, Lautaro bueno, Martínez, ya así veo, que yo ya creo que hay veo. una distribución muy buena, no tengo problemas, igual voy a evitar y decir que jugó casi siempre en Inglaterra. Pero bueno, lo cierto es que empezó ahí en Independiente. En Independiente conoció a Miguel Ángel Santoro, que es el Pepe Santoro, es un histórico formador de arqueros, Ah, no sabía. que es como quien moldea a los arqueros y va haciendo un gran trabajo con ellos. Y él fue, la verdad, quien moldeó al Dibu para ser el arquerazo que es hoy en día. Jugaba tan bien el Dibu que lo llevaron a la selección argentina sub-17 del Tata Brown. Y ahí fue un cambio radical en su carrera. Porque, ¿qué pasa? En un partido de Argentina-Brasil, Argentina pierde una final por penales. Que bueno, eso ha sucedido varias Más veces de una con vez, Brasil. sí. Ha sucedido más de una vez con Brasil. Pierde una final por penales. Pero lo que no sabía el Dibu es que había scouts del Arsenal de Inglaterra viendo ese En partido. ese partido. Viendo ese partido. Por eso viene el salto a Inglaterra. Entonces, claro, estaban viendo ese partido y dijeron, hey, ¿quién es este chico de 17 años? Me encanta, lo queremos llevar a Inglaterra. Santoro, histórico formador de arqueros, lo acompaña a Inglaterra a probarse durante 10 días y cerraron en 2009 su pase efectivamente a Inglaterra, que ahora vamos a contar un poquito cuál fue el primer lugar que fue al Arsenal. En ese momento el Dibu tenía 17 años, inglés 0. O sea, nada, dijo, nada. Yo me voy a Inglaterra con Y 17 además años. viniendo de una familia de origen muy popular y le toca nada más y nada menos que irse a... Inglaterra a los 17 años. Tenemos un audio sobre lo que opina el Pepe Santoro sobre el Dibu. Para ser arquero necesitas una personalidad distinta. El puesto de arquero es una persona que tiene que tener valores individuales, personales que tenés que sobreponerte muy rápidamente. Y bueno, y yo pienso que a través de los años, a través de los partidos, esa personalidad se fue agrandando. Y hoy en día lo vemos bajo los 3 palos, que nos da una tranquilidad, una seguridad. ¿Por qué? Porque tuvo mucha experiencia y esa experiencia siempre la asimiló para aprender y acumular toda sapiencia, ¿no? Bueno, eso es lo que piensa hoy en día el Pepe Santoro de Dibu, que claro, ahora nosotros lo conocemos, campeón del mundo, todo, pero en toda esta trayectoria, durante mucho tiempo, él pasa al Arsenal y ¿saben qué es lo que más tiene que trabajar el Dibu en ese ¿Qué? momento? ¿Qué? Para mí es como una especie de tenista, la cabeza tiene que trabajar. Ah, la parte psicológica, Tiene que ¿no? trabajar mucho la parte psicológica porque durante muchísimos años, desde los 17 que pasás como medio de Mar del Plata a la gloria, te quieren en Inglaterra, no sé qué, el Dibu fue suplente, añazos suplente, y por años me estoy refiriendo a que estuvo más de una década de suplente en jugar. el Arsenal. Sí, jugaba algún que otro Sí, partido, pero poquísimo, sucedía siendo- algo, no sé qué, pero él era arquero suplente. Claro, hay que prepararse, ¿no? Para estar una década sin jugar y seguir entrenando cada día, intentando mejorar, Seguir ¿no? yendo, me imagino que pasás de Mar del Plata a Inglaterra, crees que estás en el auge de tu carrera, de repente te pasa esto, bueno, como medio complicado, estuvo más de una década de suplente y durante ese tiempo pasó a préstamo a distintos equipos. Estuvo en el Oxford United, en el Estuvo en Rotterdam, España también. estuve en España, en el Getafe. En el Getafe jugó muy poco, Efectivamente, prácticamente nada. Jugaba muy poco. Jugaba muy poco y se dice que el entrenador de ese momento del Arsenal siempre le decía como, bueno, dale, vas y volvés. Y siempre Ajá. volvía. Va- o sea, se hacía eso, literalmente. Andaba y literalmente volvía, un ratito, claro. bueno, jugó en otro lado y bueno. Bueno, jugó efectivamente en el Getafe y le llega en 2020, o sea, estamos hablando Hace hace nada, 3 hace, años, claro. pandemia, la titularidad en el Arsenal porque se lesiona su arquero titular, que era Leno. Claro. Con la lesión de Leno le llega la titularidad al Dibu Martínez
¿Quién dice? Yo tuve 10 años siendo suplente, es mi momento de brillar. Y me la quedo. Y realmente jugó muy bien. Jugó 15 partidos como titular, tuvo actuaciones realmente notables, fue figura ante el Chelsea, fue figura ante el Liverpool, o sea, ser figura cuando agarrás la titularidad después de mucho tiempo de suplente es importante. No le pesó nada, como en su momento tampoco le pesó... Sacarle la titularidad a Armani. Exactamente. Sí. Efectivamente, que fue lo mismo que hizo la selección argentina. Bueno, y se lució como titular. Pero claro, el problema es que Leno se recupera, el técnico decide volver a tener en cuenta a Leno como titular, y ahí el Dibu dijo, bueno, todo muy lindo, muchas gracias, pero voy a cambiar estos colores. Entonces, después de estar más de una década en el Arsenal, pase acá, pase allá, el Aston Villa, equipo... Claro, ahora, el actual es por eso, porque vuelve el titular del otro. Claro. Bueno, el titular, el Aston Villa dice, "Che, a mí me interesa la verdad que lo vi jugar titular, está bien". El Aston Villa le abre las puertas y lo fichó a cambio de 22 millones de libras. Hala, poca En cosa. aquel entonces, el marplatense fue el arquero argentino más caro de toda la historia después de ese pase. Ah, mira, interesante eso, ¿eh? Porque claro, ahora todo el mundo le puso el foco, pero el tipo tiene una trayectoria, ¿no? de importancia, inclusive en la liga inglesa como traspaso de portero, de arquero. Y fue una gran decisión porque eso le permitió tener más visibilidad, que Scaloni pueda verlo como jugaba. Digo, al contrario de las decisiones que quizás tomó en su carrera Chiquito Romero, que muchas veces prefirió seguir siendo suplente y estar en un equipo grande a que jugar de titular en uno un poquito más chico como el Aston Villa. Sí, que a veces es importante. Claro, eso era, o sea, el Dibu estaba que quería que lo vean, y bueno, efectivamente lo vieron. Scaloni lo vio y ahí llega a la selección argentina. Vamos rapidito con el Dibu en la selección. Debutó con la selección en un empate 1-1 que fue ante Chile en la 7ª jornada de eliminatorias por la Copa Sudamericana. A partir de ese momento, que como decía Lean, en realidad el arquero titular era Armani. El otro, claro, sí, Claro, el de River, ¿no? El de River, que ahora Sí, es suplente. sí. El arquero titular era Armani, pero entra a jugar un ratito el Dibu, se luce también, debuta como en este partido porque lo pone Scaloni, y empiezan a disputarse, como, bueno, o sea, Armani es buen arquero, pero el Dibu también. Entonces Scaloni empieza como a medirlos un poco a los dos. Efectivamente le gana la titularidad el Dibu a Qué Armani. historia, ¿no? De ir superando obstáculos tras obstáculos. Así, tipo paso a paso, le gana la titularidad. De todas maneras, quiero decir que se lleva muy bien con Armani. Ajá. O sea, no es que hay alguna disputa. No estamos ahí de metiendo me ningún tipo de sacaste. cizaña aquí, No ¿no? hay cizaña, no hay nada. Y bueno, después, chicos, el resto es historia. Gana la Copa América con los famosos penales contra Colombia, que vamos a recordar un poco, porque es cuando se luce con el mirá que te como, hermano. Claro, hay algo de, en términos más de politizar la figura del Dibu a nivel global, que en España, que escucho mucha radio deportiva, como que pareciera que se ponen como todo lo políticamente correcto y le exigen a un arquero o a un jugador, inclusive la historia con Maradona viene de ahí, ¿no? De no admitir que sean jugadores de barrio. Claro. Y en los barrios se hacen este tipo de cosas. Y el fútbol es un espacio para ser una persona de barrio. No. Para hablar de los derechos humanos te tienes que ir a Ginebra en la Cumbre de Naciones Unidas. Entonces creo que se le criticó mucho por esa actitud desafiante, ¿no? En la tanda de penales. Yo creo que hay una cuota de envidia y hay una cuota que sobre todo lo explica esa suerte de estar por encima del bien y del mal, y no le permiten a un sudamericano, a un argentino, que tenga el protagonismo en los mundiales a nivel de eso, de jugar, ¿no? Con la psicología. Creo que no hay nada malo en el juego Total. psicológico, ¿no? Bueno, te explico incluso por qué lo dijo. Acá estamos hablando del momento en el que el Dibu tira mirá que te como, hermano, en la tanda de penales. Argentina ¿Cómo le dijo? jugaba, Mirá que te como, mirá hermano. que te como, hermano. Pero está bien, Mirá tampoco que le te dijo. como, hermano. Políticamente O sea, correcto. está o sea, bien, no fue mirá grave que te la como. frase. Claro, anda para allá vos y mirá que te como, hermano. O sea, más En ese nivel. más imposible ya, ¿eh? En ese nivel, eso se lo dice a Jerry Mina, el jugador colombiano. Sí, jugador en el tanda- Barça, él, claro. En la tanda de penales, porque era la tanda de penales de la semifinal de la Copa América. Si pasábamos a la final. Bueno, teníamos a Messi que había metido el penal, o sea, había metido el gol. Después del gol, Colombia también lo mete y después lo había errado. O sea, él estaba en un momento muy importante, pero vamos a seguir en un ratito contándolo, ¿les parece? Dale, bueno, nos quedamos ahí así con el momento Dibu, momento parar penales y momento psicológico. A ver, seguimos en la pizarra. Alfredo Serrano Mancilla, en los mediodías de Radio 10. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Volvió Black Carrefour. Hasta el miércoles, en Hipermarket y Carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de cacao, pañales y desodorantes. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yerba, café y yogures. Además, 3x2 en vinos y espumantes. Compra también en Carrefour.com.ar. Válido el 1 al 8 de marzo de 2023 inclusive. Para más información consulta en Carrefour.com.ar. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Ante café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, paprika, baya, arroz y arrecas, sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Último fin de semana del verano en Tecnópolis. Shows, propuestas y la cuarta edición de Nosotras Movemos el Mundo por la Democracia. Lara 91K, Taichu, Bebe Azul, homenaje a Gilda, mucho más. Del 3 al 5 de marzo, de 16 a 22. Conoce más en tecnopolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina, Presidencia. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Esto queríamos, la largada del turismo carretera. Se viene la partida, largaron. Se corre la segunda fecha del campeonato de TC y lo vivís por Radio 10. Mañana desde las 12:30. Más de 50 autos. Una pelea de marcas. Desde el Autódromo de Neuquén. Relata Eduardo Ruiz. Comentan Mauro Feito y Roberto Gervasi. Radio 10, la radio del turismo carretera. Turismo carretera. Alcanzamos el valor más alto del PBI de los últimos 5 años durante el tercer trimestre de 2022. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que consiguen trabajo. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hasta el domingo, super fin de semana en Coto. Tenés 15% de descuento con tarjetas de débito y 20% de ahorro en un pago con tarjetas de crédito y débito Banco Provincia. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Último fin de semana del verano en Tecnópolis. Shows, propuestas y la cuarta edición de Nosotras Movemos el Mundo por la Democracia. Lara 91K, Taichu, Bebe Azul, homenaje a Gilda, mucho más. Del 3 al 5 de marzo, de 16 a 22. Conoce más en tecnopolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina, Presidencia. Lo que pasa en el mundo, lo escuchás en Radio 10. Ahora vamos por todo. Por donde crecí, la esquina, la cuadra, mi barrio, mi team, la calle, en plazas con Alfredo Mancilla, el periodista que más admiro. Qué suerte que esté en Radio 10, porque la verdad que hacía mucho que no lo escuchaba. Maravilloso programa, hermoso, sigan así. Olga de Flores, los quiero mucho, que tengan un maravilloso día. Para el programa La Pizarra, ay, qué hermoso acento tenés, y además, qué hermoso sos, con esa condición social, tus palabras que adhiero totalmente. Muchos como vos tendría que haber. Gracias, equipo. Esther de Fiorito. Hola La Pizarra, bienvenidos a Radio 10, la primera vez que los escucho. No sé si es tu primer programa, te mando un abrazo muy grande, me siento muy identificado con tu apertura, hablando de tu madre. Y la cosa es así, viejo, los que tienen más tienen que pagar más. Es así y no hay otra cosa. Un abrazo muy grande y que tengas un muy buen programa. Ay, gracias. Le damos un beso muy fuerte a Olga.
Y Esther, dale, a ver cuando nos invitas ahí a tomar un cafecito, una media luna, o te lo llevamos nosotros ahí a Fiorito desde ya, ¿eh? Y al otro buen señor, con muchas ganas de hacer radio y muy agradecidos a toda la gente que nos escucha acá, en vivo y en directo cada sábado en La Pizarra. Y sí, habrá muchos oyentes de Radio 10 que descubran. Nosotros venimos desde hace tiempo haciendo este programa de radio y esta temporada la hacemos con mucho, mucho amor, mucho mimo acá en Radio 10. Y seguimos, para ir terminando, con un segmento que le llamamos Fútbol y Política. Miramos a un jugador, a una jugadora, y le damos vueltas y vueltas para ver qué ha hecho, su biografía, qué relaciones tiene con la política. Y hoy Flavia dijo, ¿cómo no? Vamos a hablar del Dibu Martínez. ¿Cómo no? Hemos contado pues esta carrera permanente de obstáculos, complicada. Total. Y ahora te faltan todavía ahí un par de cositas desconocidas que yo no sé qué nos vas a contar. Un par de datitos desconocidos, vamos con 3. El primero creo que es el más conocido, pero bueno, para quienes no están tan atentos, que es que el Dibu va al psicólogo. A mí eso me parece claro, se hizo la maravilloso. noticia eso, ¿no? Eso ha sido una noticia maravillosa porque el Dibu, con todos estos trucos psicológicos que hacen los penales tal, como les cuento, tiene que trabajar mucho la cabeza y después de cada partido él necesita hablar con su psicólogo de lo que pasó. Si Del él, daño que hizo. no, y además si él no ataja un penal, si pierde el primer partido con Arabia Saudita, si pasan esas cosas, se pone como necesito charlar esto y qué me está pasando para poder llevar, bueno, adelante mi carrera. Así que Qué curioso que un jugador no parezca noticia que tenga un psicólogo y que lo cuente, ¿no? Digo, a veces estamos como en el mundo al revés, que diría Galeano. Total. Bueno, otro dato que para mí sí es absolutamente desconocido, como era Dibu en sus comienzos, es que el actual arquero de la selección es un loco por los autos. Le encantan los autos, tiene un hermano que participa en varias competencias, tipo del mundo del automovilismo, y cada vez que el Dibu vuelve a Mar del Plata va al taller de su hermano para reparar autos. Él dice, tipo, yo necesito calzarme y empezar acá a reparar Le autos. llevo mi Torino al Dibu, a ver si puede. Ay, yo ahí lo siento, Dibu, pero no coincido en nada. No sé manejar, ni quiero manejar. O sea, un desastre. Tiene un Chevrolet Nova, digamos, varias cosas, tiene muchos autos, no sé si el Torino, pero bueno. Y el último dato que para mí es excelente es que a su mujer, su actual mujer, la conoció cuando él jugaba en Reino Unido y visitaba siempre el café de los padres de su actual mujer. Pero como él era tan tímido, le gustaba a ella, pero no le hablaba. Y claro, como él era futbolista, pensaba, es un agrandado, no me saluda porque es un agrandado. ¿Y qué pasó? Un día el Dibu le mandó un mensaje y le dijo, no, soy tímido, pero ¿podemos tomar un café? Vaya que era aportar algo. No tenía que ver con la historia de amor del Dibu, pero sí un dato que me parece importante es el fanatismo que genera entre los niños y niñas. Sí, es verdad. Al punto tal, tanto como Messi o más, se vienen nuevas generaciones de niños y niñas que van a querer ser arqueros, sí. digamos, porque la verdad es que lo aman a Dibu. Lo aman, el Dibu generó pasiones un montón. Bueno, y vamos a cerrar obviamente con que con su mujer tuvo 2 hijos. El primero fue el famoso, el que no le pudo hacer upa, porque como contaba Messi, nació en medio de la Copa América y en la arenga que hizo Messi para ganar la final con Brasil, dijo, pero el Dibu no le pudo hacer upa a su hija. O sea, básicamente teníamos que ganar. Después le pudo hacer upa a la Copa del Mundo, así que todo salió bien. Menos mal. Bueno, un homenaje al Dibu, que por cierto, yo, si no lo digo reviento, lo hablábamos así fuera de aire, que se haga el Dibu una foto con Macri o con el Papa o con, no sé, iba a decir una barbaridad, yo creo que es un exceso de interpretación de las fotos. Creo que me parece que hay que también un poco bajarle el suflé a este tipo de no exageración interpretativa que hoy en día yo creo que si él estaba allá y Macri es parte de la FIFA por como fuere y le piden una foto, estoy seguro que se puso la foto y yo no interpretaría ni algo a favor ni algo en contra, y lo mismo estoy diciendo de Messi. Es decir, creo que es un exceso al respecto. Alfredo, no tomamos dimensión de lo importantes que son como seres humanos ellos, y cuando sos un ser humano tan importante en el mundo, todo el mundo te pide fotos, absolutamente todo. Y a mí me causaba mucha gracia porque ahora, viste, está esa reivindicación medio conservadora de algunos falsos maradonianos, porque si Diego estaría vivo jamás cuestionaría eso, creo yo, ¿no? Pero digo, Diego también tiene fotos con personajes de todo el arco político, solo fotos con De la Rúa, con Menem, como también tuvo fotos con Cristina, con Néstor, con Alberto, digo, de hecho, son seres humanos muy importantes, todos quieren tener la foto con ellos y es muy imposible, muy difícil evitar
que te tomes efectivamente una foto con cualquiera. No, yo de hecho ayer que escuché al presidente Alberto Fernández en una entrevista que le hicieron C5N, justamente le preguntaron por eso y me parece que tuvo una respuesta muy sólida, como diciendo, bueno, se haga una foto con quien quiera, yo creo que no podemos interpretar esto. Yo lo que sí creo que con esos orígenes tan populares, tan no normales, porque seguramente la mayoría de la gente tiene este tipo de origen, bueno, a mí me encantó escucharle reivindicar a su familia y esto es una forma también para mí de hacer política. Es una manera muy, muy real de hacer política, por eso queríamos hacerle este homenaje en nuestro espacio, que es una mezcla de fútbol y política y en el caso del Dibu de persona loco, porque es un personaje en toda regla. No tenemos más tiempo, nos estamos quedando sin tiempo. Yo quería agradecerle a José Luis Rodríguez Zapatero el rato que ha estado conversando con la pizarra, hablando a las claras de Argentina, hablando a las claras de lo que pasó en Venezuela, de la guerra, de Brasil, absolutamente de todo. También al presidente Nicolás Maduro, que nos mandó un audio en exclusiva a la pizarra por los 10 años de la muerte de Chávez, que será el día de mañana. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo, no sé, echando las persianas ya de todo esto, ¿no? Retirando todos los bártulos, cachivaches que tenemos aquí encima de la mesa, un quilombo tremendo. Lean, le damos las gracias a un listín interminable que hace posible que esto salga al aire. Por cierto, no me quiero olvidar de darle un beso fuerte a Abraham Verduga, nuestro Abraham Verduga, que no ha estado con nosotros porque tenía ahí un temita con su hijo, que le ha dado un susto, pero está todo impecable y que se cuide, que le damos un besito desde acá. Y si me dejas, quiero, perdón, Alfred, me interrumpías, Leandro, pero quiero mandarle un gran saludo y feliz cumpleaños a mi tío, fiel oyente de la pizarra. ¿Cómo se llama tu tío? Mi tío Carlos, antes de que yo esté en la pizarra, él ya los escuchaba. Carlos, no te canto cumpleaños feliz porque me lío entre cómo se canta en España y cómo se canta en la Argentina, pero que los cumpla feliz. Agradecemos a Fernando Sanilleri, que estuvo en todas las cuestiones técnicas varias, tanto de video como de audio de este programa. Sebastián Merani, el genio Un operador genio, acá. porque para aguantarnos acá, Para aguantarnos a nosotros hay que ser genio. En la operación técnica de Radio 10, Martín El Zorro estuvo en la producción, Luca estuvo en el streaming de Radio 10, que salió también impecable. Ya llega Pablo Ladaga, llegó el sábado en la continuidad de Radio 10, Alfredo. Quédense escuchando radio porque es lo más lindo. Quédense escuchando radio. Nosotros vamos a ir a descansar un ratito. Yo mañana tengo mi Barça, que no me lo pierdo, lo tengo ahí puesto entre ceja y ceja. Leandro se va ahora a ver, ¿no? A Chicago San Telmo. Chicago San Telmo. ¿Tú ¿a dónde te vas tú ahí ahora? ¿Qué haces ahora? Ahora, directo a seguir trabajando. No te cree nadie, María Luna, no te cree absolutamente nadie. Trabajando. Flavia, ¿vos a dónde te vas? ¿Qué haces? No, a dormir la siesta, chicos. Eso, es el momento de la siesta, dejen de fastidiar. Eso sí, antes de dar las gracias a todas y a todos, siempre una amenaza. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos. Recording stopped.